Señor. Amén. Te adoramos a ti, Jesús. Damos gracias al Señor por este culto que nos está regalando, este tiempo de tanta bendición. Gracias. Que no merecemos ninguno, pero estamos todos aquí. Amén. Quiero compartir lo que hay en mi corazón, porque sabiendo que Dios está aquí, se siente uno mejor. Amén. ¿Cuántos se sienten bien de estar en la presencia de Dios? Le doy gracias al Señor por dejarme esta tarde estar aquí, que hacía mucho tiempo que no veníamos por aquí, pero el Señor pues hoy le ha placido que estemos aquí. Amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio de estar en mi casa. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir una palabra que tengo en mi corazón. Amén. Dice así la palabra del Señor. No sé lo que voy a decir. Sí sé que lo que voy a leer es mucho más de lo que pueda decir. Gloria a tu nombre, Señor. Por lo tanto, quisiera que todos prestasen mucha atención a lo que voy a leer, que es palabra de Dios. Amén. Venid, Oseas capítulo 6. Quiero que todo el mundo, por favor, agarre esta palabra y la guarde en su corazón, porque creo que hoy es el mensaje que todos necesitamos. Libro de Oseas capítulo 6 dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén a su palabra. Amén. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Amén. Dios hiere. Escuche. Amén. Estos son mensajes o palabras. Aquí está hablando Oseas, está haciendo una oración dirigiendo al pueblo. Está orando y dirigiendo al pueblo a que todo el mundo entienda lo que estaba pasando. Dice: venid, volvámonos a Jehová. ¿Por qué le dice volvámonos? Volvámonos porque se habían vuelto a Dios. Por eso tiene que decir el profeta: vamos a volvernos a Jehová. Amén. ¿Por qué se habían vuelto? Dice la palabra aquí, lo que hemos leído, por eso he dicho que presten mucha atención a lo que ya se ha leído. Ellos se habían vuelto al Señor. Y es que a veces, hermanos, aunque estemos aquí, le estamos dando la espalda al Señor. A veces uno, aunque sea cristiano, se puede volver a Dios y darle al Señor la espalda. Estamos hablando de algo que ocurrió y que hemos leído en este tiempo, en este pueblo de Israel. Le da la espalda al Señor. El Señor allí y ellos se dan la espalda. Pero claro,
Luego leemos lo que dice el profeta Oseas. ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos? Dice, porque Él arrebató y nos curará. Amén. Él hirió y nos vendará. Amén. A veces estamos en la voluntad de Dios y vienen momentos difíciles a nuestra vida. Ese momento difícil a veces no sabemos interpretarlo. Y al no saber interpretarlo, estando en la voluntad de Dios, no encuentras por qué me pasa esto. Pero ¿saben? Estando en la voluntad de Dios vienen momentos difíciles también. Amén. Pero aquí el profeta le está haciendo entender que empiecen a interpretar lo que le estaba pasando. ¿Qué pasa? Que a veces hay momentos difíciles viviendo y siendo hijos de Dios. Pero hay que entender que el mismo que te hiere es el mismo que te puede sanar. Amén. No se trata, porque hermanos, a veces la herida duele. La herida, al estar en este cuerpo de carne, duele y hay una reacción. Por eso el pueblo se da la vuelta. Pero el profeta con la palabra les redirige, porque le duele la herida, pero le dice, tranquilos que soy pueblo, y aunque estéis heridos, el mismo que te hiere es el mismo que te cura. No se trata de que ante la actitud de estar en la voluntad de Dios y tener un momento de dificultad, siga dándole la espalda a Dios. Se trata de que empecemos a entender que el mismo que te hiere es el mismo que te cura. Amén. Hay que saber interpretar a veces las heridas, los momentos difíciles. No podemos dejar de darle al Señor la oportunidad, a ver cómo digo esto, darle al Señor el momento, el lugar que Él merece. Dios, en medio de tu aflicción, merece un lugar preeminente, y es el lugar que le tengas que dejar que te sane el alma. Amén. Dios no permite que te sane nadie que no sea Él. Porque, hermanos, no podemos dejar que otro haga lo que tiene que hacer Dios. En el momento del trato y de la dificultad, es Dios el que está encima de ti. Porque Dios está controlando cada una de tu aflicción. Porque eres suyo. Dios no permite que nadie toque lo suyo. Amén. Por eso dice, Él hiere y Él cura. Amén. Él hiere y Él cura. Amén. Y hay que saber ponerse en las manos de Dios y entender que el mismo que te hiere es el mismo que te cura. Y en ese momento es Dios el que quiere tratarte. Es Dios el que quiere que no te vayas y sigas de espaldas. Entiende que todo lo que acontece al cristiano es para bien. Y no podemos dejar. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el jefe y Él es el que manda. Nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Cómo dices esto, Oseas? Que no hay nada que Dios no controle en medio de cuando hay un hijo que vive en su voluntad. Amén. Dios controla todos los momentos, aquellos que viven conforme a su propósito. Amén. Y aunque estemos, dice, después de 2 días, nos resucitará. Deja a Dios que te pueda sanar el alma. Es Él el que controla toda tu vida. Amén. Dios controla toda tu casa. Y las heridas que a veces llevamos, muchas de ellas son de Dios.
Es Dios quien nos hiere porque necesitamos ser heridos. A veces estamos muy enteros. Y esa herida es como el padre que sabe tratar al hijo. Amén. Es el padre que trata al hijo. Verdad. Y a veces lo hiere en el trato, en la dificultad. Pero el mismo que le hiere es el mismo que luego lo recupera. Amén. Por eso a veces te sientes mal. No tienes ganas de seguir. Dices, Señor, ¿qué me pasa? Estás cabizbajo. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto? En un momento te crees que lo has perdido todo. En un momento piensas que ya no hay esperanza para ti. En un momento dices, ya esto se acabó, ya no puedo seguir adelante, mi vida ya no puede seguir adelante. En un momento. Pero luego no sé por qué, ¿cómo? Viene Dios y te levanta. Amén. Y estás más fuerte que antes. ¿Sabes por qué? Porque el mismo que permite tu aflicción es el mismo que luego viene a recuperarte y a levantarte. Amén. Es el mismo que te ve cómo dar vuelta. Dice, no puedo más. Me duele el alma. Me conduele el corazón. No puedo más. Esta herida me mata. Es el mismo, pero tranquilo, porque el mismo que te está observando ha hecho un círculo para poder controlarte en todo el tiempo del proceso. Dios no va a dejar que nadie meta su mano donde Él metió su mano para herirte. El único que te va a sanar se llama Jesús. No deja Dios este círculo en mío. Aquí no entra nadie. ¿Cómo, Señor? Hay heridas que traes del mundo. Luego viene Dios, te recupera. Eso es diferente. Pero hay heridas que dentro de la voluntad de Dios perfecta es Dios quien te hiere. Y esa herida hace así Dios, hace un círculo para poder tratarte solamente Él. Amén. Él es el que observa como sangras. Él es el que observa cada gota que cae. Pero esas gotas que caen, esos momentos difíciles, esa dificultad, estará toda controlada en el proceso y en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Es Dios quien está controlando todo en ese tiempo. Amén. Nadie puede interferir. Nadie puede. A mí se me hace una herida. Yo tengo que ir a un profesional, a gente que no me conoce de nunca. Una persona que me atienda y me arregle y me vende la mano porque me he hecho sangre. Tengo que ir a ponerme en manos de alguien que no conozco ni he hablado con esa persona nunca. Pero en el hospital de Dios solamente hay un médico, se llama Jesús. Amén. No permite Dios que te vayas a nadie y le pongas la herida en sus manos. Amén. Es algo que Dios tiene controlado. Y de la misma manera que lo permite, es el mismo encargado minuciosamente, observando sin perder ni un momento para poder sanarte. Amén. Porque el mismo que te hiere es el mismo que te sana. Y el mismo que a veces permite momentos difíciles en nosotros es el mismo que luego te levanta. Amén. Es el mismo. No permite Dios que nadie meta sus manos en ese tiempo. Nos dará vida. Es el mismo. Dice la palabra. Nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hay heridas que tienen tanto fruto que te hacen luego permanecer delante de Él. Heridas, situaciones difíciles que te hacen permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Y delante de Él. Delante de Él. Heridas con fruto. Vivir delante de Dios. Delante. No escondido. Delante. Hay que tener mucho peso de Dios y mucho carácter cristiano conforme a Jesús para vivir delante de Dios. Porque a veces queremos escondernos, pero cuando uno entiende quién es Dios y quién es Él, es capaz de a veces con errores y con faltas ponerse delante de Dios.
porque entiende que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y a veces lo que a nosotros nos falta, a Dios le sobra. Pero a veces yo, en mi falta de conocimiento y mi falta de madurez cristiana, en mi falta de pasar por estos procesos, voy escondiéndome. Vivo una vida aparentemente delante de Dios, pero no es así. Vivo escondiéndome, solamente lo hago por temporadas, solamente por situaciones buenas, situaciones que me acontecen voy bien, situaciones que me acontecen voy mal, pero vivir delante de Dios merece la pena, aunque Dios a veces te tenga que herir. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Digan amén. Amén. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Dice, y conoceremos al Señor y proseguiremos en conocer. Conoceremos a Dios. Conoceremos, dice, vámonos, nos volvemos a Él, porque esto son cosas que a veces son procesos, pero tenemos que entender que tenemos que permanecer delante de Dios. Dice, y conoceremos al Señor y proseguiremos en conocer. Le conoceremos y le proseguiremos en conocer. No se puede conocer a Dios si antes no ha sido tratado por Él. No se puede entender. Quiero que entiendan esta frase. No se puede entender a Dios si uno antes no ha sido procesado por Él. Si Dios quiere, en su soberanía y capacidad, no hay quien lo entienda. Pero Dios a veces, en su misericordia, se deja entender, Ángel, por gente tan sumamente humilde como nosotros, que no tenemos nada. Pero Dios se deja entender, y hay hombres de carne y hueso en la iglesia que pueden entender a Dios. Pueden saber lo que Dios demanda de ellos. Pueden saber qué quiere Dios de ellos. Pueden entender a Dios. Se ponen en comunión y entienden. Su vida, cuando uno entiende a otro, su vida camina de diferente manera. Es que entender a Dios es necesario. Amén. Hay quien no entiende a Dios porque no le conoce. Y si yo no entiendo al que verdaderamente me tiene que dar en la solución a mi vida, las directrices de mi casa, y entender lo que Dios demanda de mí, es un problema. Pero cuando uno depende de Dios, es procesado por Dios, entiende que el mismo que le hiere es el mismo que le sana. Quien controla su herida es el mismo que la restaura. Amén. Es cuando verdaderamente conoces a Dios. Amén. Y el conocer a Dios es un adelanto. Amén. Por eso dice, vámonos, volvámonos a Él. Entendamos que no se puede vivir sin Dios. Que el que hiere restaura, y conoceremos más a Dios. Y proseguiremos en conocer. No se puede vivir siempre de la misma manera. Hay que entender que bajo los procesos se puede conocer a Dios de verdad. Amén. Cuando uno conoce al Señor y entra en este tiempo de conocimiento de Él, vive esperando de Él. Por eso dice, vendrá la lluvia tardía. El que conoce a Dios no permite, no deja que su vida se esperance y tenga otra idea que no sea esperar en Dios. Solamente entiende que la lluvia viene del cielo. Por eso Él dice, vamos a conocerle y proseguiremos en conocer. Proseguiremos en conocer. Hay que conocer a Dios, pero es que no hay que dejar de nunca avanzar en el conocimiento de Dios. Cada día tenemos que conocer más al Señor. Amén. Y eso se consigue en la intimidad y entender que el mismo que te hiere es el mismo que te sana. Amén. Son procesos de parte del Señor para nosotros, que nos hace conocer más a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Dice la palabra. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vendrá. El proceso no es para siempre. Amén. Viene una lluvia. Y siento palabra de Dios para los que me están escuchando. Viene una lluvia en medio de tu proceso. Viene la lluvia tardía. La lluvia que hace germinar lo que Dios ya depositó en ti. Porque en medio del proceso Dios siembra.
Dios siembra. Dios siembra. Dios siembra. El proceso nunca es estéril, perdonad la frase. La prueba tiene la capacidad de producir. Amén. Nunca es estéril porque Dios en medio del proceso aprovecha ese momento difícil porque la tierra está blanda y empieza a sembrar. ¿Y tú de qué está pasando? Mucho más de lo que tú piensas. Tú solamente ves aflicción, pero Dios en medio de tu aflicción está sembrando. Está sembrando, está sembrando, está sembrando. Tranquilos, que después de esa siembra viene la lluvia. Y sorprendentemente, porque tú no sabes lo que pasa en medio del proceso. ¡Ay! ¡Qué momento de dificultad! Pero algo se está gestando dentro de tu aflicción. Después de la aflicción viene la lluvia y sorprendentemente verás que algo está brotando en ti. Y no entenderás por qué. Y dirás, ¿qué pasa? Si en ningún momento yo he hecho nada para que esto esté en mí. ¡Claro! Tú no lo hiciste. Lo que no sabías es que en medio de tu proceso Dios sembró. Porque Dios ya sabía que después de tu proceso, Él, que es el que controla tu vida, iba a mandar la lluvia. Amén. Y la lluvia produciría en ti lo que tú nunca imaginaste que iba a haber dentro de tu corazón. Amén. Se llaman procesos controlados por Dios y todo el que se engendra y vive en ellos recibe lo que nunca imaginó que iba a recibir. Ve la gloria que nunca imaginó que iba a ver. Eva, recibe esta palabra. Todos los que viven dentro de esta herida, todos los que se perjudican a veces y dicen, ¡ay, qué herida! ¡Ay, lo que siento! Es un proceso, Dios viene sanando tu alma. Después recibirás la siembra y luego verás lo que estás esperando. Porque lo que Dios siembra son misterios. Aleluya. Lo que Dios siembra, me voy a bajar ya. Lo que Dios siembra es lo que tú no sabes. Si yo fuese el que entiende de mi vida y yo digo, vamos a ver, en medio de mi aflicción, ¿qué necesito? Yo tomo, Antonio, las diferentes semillas y tomo lo que yo creo que necesito. Estoy en mi momento de aflicción, me siento mal, esta herida, y en medio de ello deseo cosas. Y conforme a mi deseo, cojo las semillas y las siembro. Y digo, ay, esto es lo que necesito. Si fuese así, Ángel, sería un tiempo perdido. Una aflicción que nunca tuvo fruto. ¿Por qué? Porque no fue Dios el que te dio y el que te trató en medio de ella. Y en medio de ella tú tomaste la rienda y dijiste, esto es lo que yo necesito. Y aquello, no dejaste que fuese Dios quien te tratara. Pero el que vive conforme al propósito y se encuentra en el círculo del proceso, no tiene parte ni suerte. Es Dios quien siembra. Gloria a Dios. Por eso luego te sorprendes. Porque tú en tu momento de dificultad, Emilia, puedes desear muchas cosas en momentos de aflicción. A ver si viviera aquello, a ver si pasaba esto. Pero eso se queda corto con lo que Dios siembra en momentos de dificultad. Si recogieran lo que tú deseabas, perderías. ¿Han entendido esa frase? Amén. Amén. Si tú después de la lluvia, después del trato, recogieras lo que tú deseaste, ¿qué maltrato hiciste? ¡Perderías! Amén. Porque tú te quedas corto, limitado y no tienes lo que Dios tiene. Pero en medio del proceso es Dios quien siembra. ¿Qué necesita? Necesita esto para el futuro. ¿Qué necesita? Necesita esta siembra. Y cuando salga de aquí, verá que lo que yo sembré es todo lo que verdaderamente necesita. Amén. Yo necesito ser tratado. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Yo solamente me
compartido. Yo solamente he compartido lo que había en mi corazón, hermano. Sí, Jesús. Pero si esta palabra te ha hecho bien, si esta palabra ha sido Dios que te ha hablado. Uno sabe cuando Dios le habla, hermano. Uno lo sabe perfectamente. Si ha sido Dios quien te ha hablado, te voy a pedir con mucho respeto, por favor, solamente que te pongas de pie. Si te ha hablado el Señor, ponte de pie solamente. Solamente. ¿Y dónde estás? Por favor, te pido. Que le digas al Señor, Señor, gracias porque a veces me hieres. Díselo a Dios. Pero el mismo que me hiere es el mismo que me sana. Gracias porque dentro de tu proceso siempre hay esperanza. Y tú siembras en mí aquello que yo voy a necesitar. Y nunca te olvidarás de mandar la lluvia tardía, que es la que hace reverdecer lo que tú has hecho en mí en medio del proceso. Dígaselo al Señor, por favor. Y cierre sus ojos. Solamente un momento. Oh, Jesús. Ahora está aquí Dios. Va, Señor, y la cara más suave de cara. Sé que no es trato de tu gusto, porque te duele tanto mi trato. Sé que estoy siendo muy exigente. Cuántas lágrimas has derramado, pero para lo que quiero hacer contigo, que pases por aquí es necesario. No te he terminado todavía, aún tienes que estar entre mis manos. Sé que no es trato de tu gusto, porque te duele tanto mi trato. Sé que estoy siendo muy exigente. Cuántas lágrimas has derramado, pero para lo que quiero hacer contigo, que pases por aquí es necesario. Pero cuando salgas del torno del alfarero, te pondré en una repisa, te verás en un espejo y dirás con gran asombro: este nuevo seré yo. Qué vasija tan hermosa el maestro se inspiró para hacer esta creación. Y yo pondré sobre ti mi sello, pondré mi firma como lo hace un gran pintor, para que toda la gente que te mire sepa que de mis manos eres tú mi creación. Y yo pondré sobre ti mi sello, pondré mi firma como lo hace un gran pintor, para que toda la gente que te mire sepa que de mis manos eres tú. Aleluya, aleluya. Está aquí Dios. Fuerte el aplauso para Dios, por favor. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Hay bendición para todos.